But you're in danger. You just have to trust me. Fine. This whole thing can get really scary. Who the hell is that? Who the hell are you? Frank, please. I don't have anywhere else to go. By the people who love you, you're just gonna let them go on its own? Love you because you're you. If you're gonna do something, you better do it now. Never forget that. No matter how powerful you become. Después de 5 años de su última entrega, Spider-Man regresa con Brand New Day, una película que quizá no sea especialmente fresca ni revolucionaria, pero que tiene algo que últimamente parece escasear dentro de Marvel: corazón. Comencemos. Yo no soy súper fan del universo cinematográfico de Marvel. Si me preguntan cómo está conectado cada personaje o hacia dónde va toda la franquicia, probablemente no sabría responder. Pero he visto lo suficiente para notar que la infraestructura creada por Marvel y Disney comienza a desgastarse poco a poco. Muchas de sus producciones recientes ya no se sienten como historias completas, sino como preparaciones para el siguiente gran evento. Con Spider-Man, sin embargo, siempre ha sido un poco diferente. Sus películas suelen funcionar como ese pegamento emocional que todavía puede darle algo de vida al universo. Después de No Way Home, la franquicia tenía un reto complicado. Aquella película reunió a Tom Holland con los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire, además de recuperar a varios de sus villanos más icónicos, pero lo verdaderamente importante era saber qué ocurría después de toda esa nostalgia. Brand New Day retoma las consecuencias de su final. MJ y Ned ya no recuerdan quién es Peter Parker y él vive completamente solo, combatiendo delitos menores durante el día y observando desde lejos las vidas de quienes antes eran su familia. Su aislamiento se convierte en el elemento más interesante de la historia, pero ya no necesita aprender a ser Spider-Man, sino descubrir cómo continuar siendo una persona después de perderlo prácticamente todo. Tom Holland entrega fácilmente su mejor actuación dentro de la saga. Se siente como una versión más madura, solitaria y emocionalmente desgastada del personaje. Incluso parece más interesado en interpretar el conflicto interno de Peter que las batallas físicas de Spider-Man. Su dinámica con Zendaya también mejora muchísimo. El hecho de que él recuerde toda su relación mientras ella no sabe ni quién es, le da a su romance una melancolía que antes no tenía. Destin Daniel Cretton también recupera algo fundamental: la esencia urbana del personaje. Spider-Man vuelve a sentirse como un héroe de Nueva York y no solamente como una pieza dentro de los conflictos cósmicos y multiversales de Marvel. Peter se balancea entre edificios, pelea contra criminales comunes y vuelve a recorrer una ciudad que se siente parte de su identidad. Incluso durante la primera parte se recrean varias portadas clásicas de los cómics de Spider-Man. Es un fanservice bastante bien integrado que funciona como un guiño para los seguidores, pero que también le da mayor personalidad e identidad visual a la película. Aunque algunos efectos digitales lucen un poco cursis, la cinta posee una energía caricaturesca y muy disfrutable que recuerda por momentos a las películas dirigidas por Sam Raimi. El problema es que Brand New Day quiere hacer demasiadas cosas. La película reúne a Hulk, a Punisher, Black Widow, Escorpión y al misterioso personaje de Sadie Sink, que realmente creo que ya todos sabemos quién es. Además de recuperar a MJ y Ned. Aunque varios tienen momentos interesantes, son tantos que pocos reciben el desarrollo suficiente. Algunas apariciones se sienten más como obligaciones del MCU o como preparaciones para proyectos futuros que como elementos verdaderos indispensables para esta historia. Algo similar ocurre con la acción. Existen enfrentamientos llamativos, pero ninguno resulta particularmente memorable. La película está mucho más interesada en la tristeza de Peter que en ofrecer un espectáculo constante, lo cual no está mal. Sin embargo, algunas de sus ideas más interesantes, como su conexión con Bruce Banner o la amenaza de un villano capaz de saltar de un cuerpo a otro, terminan quedándose un poco cortas. Aún con esas fallas, Brand New Day maneja muy bien el después de No Way Home. En lugar de intentar repetir la nostalgia de Tobey Maguire y Andrew Garfield, reduce nuevamente el mundo de Peter y lo obliga a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Quizá sigue sintiéndose como una película transicional y como la preparación para algo más grande, pero al menos consigue darle una evolución real a su protagonista. No es la película más original de Spider-Man ni reinventa al género de superhéroes, pero sí es una de las que mejor comprende la humanidad de Peter Parker. En una etapa donde Marvel parece caerse poco a poco, ese corazón, su conexión con Nueva York y la excelente actuación de Tom Holland son suficientes para darle un poco de salvación.
Por eso yo a Spider-Man Brand New Day le doy un 8 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.